Atse, el devorador del alma. En las regiones más profundas de África Occidental, donde la noche no termina con la caída del sol, existe una figura que no camina, revolotea. El Atse, criatura temida y venerada en igual medida, sobrevive en las leyendas como espíritu maligno, parásito espiritual y símbolo viviente del temor ancestral a lo invisible. Asociado con la brujería, la enfermedad y el desasosiego, el Atse no se manifiesta como un simple monstruo, sino como un reflejo de las tensiones entre lo espiritual y lo terrenal. Se oculta en forma de luciérnaga, pero su verdadera naturaleza es mucho más oscura. Roba la fuerza vital, consume lentamente la salud y siembra desconfianza en comunidades enteras. Su existencia es más que un mito. Es una advertencia cultural, una sombra que sobrevuela las estructuras sociales, revelando los miedos colectivos sobre la fragilidad humana, la magia y la muerte. Comprender al Atse no es solo explorar un monstruo, sino adentrarse en el corazón espiritual de los pueblos que lo evocan. Este capítulo del Grimorio de Monstruos descenderemos a los susurros de África Occidental, para revelar las formas, funciones y símbolos de esta entidad, su origen mitológico, su vínculo con la brujería y la manera en que las comunidades lo han integrado o combatido a lo largo del tiempo. Orígenes y mitología del Atse. Antes de tener forma ya era sospecha. Antes de tener nombre ya se temía su vuelo. El Atse no nace, se revela. En las tradiciones orales de los pueblos Ewe y Fante de África Occidental, el Atse nace no solo como espíritu, sino como advertencia. Su origen se hunde en el barro sagrado del mito, un ente con la habilidad de transitar entre dos naturalezas, la humana y la insectoide, fundiéndose con la noche y las comunidades que lo temen. Su poder metamórfico no es simple habilidad, sino estrategia ancestral. Puede pasar por humano o convertirse en una luciérnaga. Brilla como guía, pero su luz lleva enfermedad. Y cuando no consume cuerpos, consume voluntad. Algunos lo han visto entrar por rendijas. Otros aseguran haberlo sentido posarse sobre su pecho mientras dormían. Pero lo que todos coinciden es que el Atse no toca, devora. Se dice que en ciertas leyendas estos seres fueron una vez humanos, brujos condenados a una existencia parasitaria por su propio uso impío del poder. Castigados con la forma de bestias, vagan ahora en la frontera entre lo invisible y lo real, alimentándose de la esencia vital, Sisankwon del ser humano, corrompiendo el cuerpo, enfermando el alma. El Atse no solo representa un monstruo, sino una forma de transgresión espiritual, una criatura que viola los límites de lo sagrado y lo social. Es símbolo del contagio, sí, pero también del castigo moral, del desequilibrio, del miedo a la posesión. Su leyenda no es solo una historia, es un espejo del caos que brota cuando lo oculto no se respeta. El rostro cambiante del Atse. Míralo una vez, y puede que veas a un hombre. Míralo dos, y quizá descubras la bestia. Pero míralo tres, y ya será demasiado tarde. El Atse no se define por una sola forma, sino por su habilidad para abandonarlas todas. Su esencia es la del camaleón maldito. Cambia, se adapta y engaña. Puede caminar entre los vivos como uno más, rostro humano, voz familiar, paso cotidiano, o revolotear como un insecto nocturno imperceptible, aguardando el momento de alimentarse. No rompe puertas ni lanza gritos, se infiltra. Observa desde las sombras con la paciencia de lo eterno. Su comportamiento es astuto y sigiloso, como si su existencia misma dependiera del anonimato. Y, de hecho, así es. El verdadero horror del Atse no es su apariencia, sino su cercanía. Puede estar entre los tuyos, disfrazado de normalidad. Vinculado inseparablemente a la noche, su poder crece cuando la luz se extingue. Allí, donde los faroles se apagan y las hogueras titilan, el Atse se alza como una figura de lo no dicho, de lo apenas visto. La oscuridad no lo oculta, lo revela, porque en muchas culturas africanas la noche es umbral, es memoria, es contacto con lo invisible, y el Atse, criatura de lo liminal, danza sobre ese umbral. No se limita hasta asustar, altera el equilibrio, introduce la sospecha, rompe los lazos. Su presencia en las comunidades recuerda que el enemigo puede venir con rostro familiar y que lo sagrado puede ser violado en silencio. Donde el mito se viste de máscara, la presencia del Atse en la cultura viva. Cuando no se puede enfrentar al monstruo con los ojos, se lo enfrenta con el rito. La huella del Atse no se limita al susurro ni a la fiebre.
Vive también en la danza, en el tambor, en las máscaras que no muestran rostros sino advertencias. En África Occidental su figura ha sido invocada, contenida y reinterpretada a través de rituales, narrativas orales y expresiones artísticas que transforman el miedo en símbolo y la amenaza en cohesión colectiva. Los rituales no solo buscan protección ante el espíritu devorador, son espacios donde la comunidad recuerda, purifica y reconoce lo invisible como parte del tejido social. Lo sagrado y lo simbólico se entrelazan para construir barreras contra lo maligno y para recordarse mutuamente que el Hadze aún revolotea. Artísticamente rara vez se representa al Hadze en forma literal. Su poder no está en su imagen, sino en lo que provoca. Máscaras de madera, esculturas abstractas y movimientos rituales lo evocan no como criatura, sino como concepto. Enfermedad, envidia, castigo, transgresión. En muchos casos, estas representaciones son acompañadas por ceremonias de exorcismo comunitario o rituales de equilibrio espiritual, donde la cultura actúa como escudo y el arte como conjuro. Porque cuando el monstruo es invisible, lo más poderoso no es verlo, sino nombrarlo juntos. El Hadze como espejo social. Lecciones desde la sombra. No todo lo que devora viene de fuera. A veces el monstruo solo revela lo que ya se pudre dentro. El Hadze no solo es una criatura de la noche, es un reflejo de las tensiones morales que habitan el día. Su figura temida y respetada actúa como un regulador invisible dentro de las comunidades de África Occidental, recordando que el mal no siempre llega con garras, a veces llega con decisiones. La creencia en el Hadze funciona como un mecanismo de control social. Su amenaza disuade actos de traición, egoísmo o abuso. El miedo a ser poseído, señalado o castigado por esta entidad impulsa a las personas a actuar con rectitud, no solo por temor al castigo espiritual, sino por la necesidad de proteger a los suyos. Así, el Hadze se convierte en un guardián oscuro del tejido comunitario. Pero su papel va más allá del castigo. Es también un catalizador narrativo. Las historias sobre el Hadze suelen girar en torno a traiciones familiares, amistades rotas o líderes corruptos. En ellas el monstruo no siempre es el culpable, sino el resultado. El Hadze aparece cuando la armonía se rompe, cuando la confianza se quiebra, cuando lo humano se descompone. En este sentido, el Hadze no es solo un ente maligno, es una advertencia viva, una figura que enseña, a través del miedo, que la convivencia requiere vigilancia, respeto y equilibrio, porque en las grietas de lo social es donde el Hadze encuentra su entrada. El silencio después del vuelo. Cuando el zumbido cesa no queda solo el miedo, queda la lección. El Hadze no es solo un monstruo que se teme, es un símbolo que se interpreta. Su figura tejida entre mitología, arte y vida cotidiana revela una verdad profunda sobre las comunidades de África Occidental. Que el mal no siempre llega con rostro ajeno y que el miedo puede ser también una herramienta de cohesión, advertencia y memoria. A través de su presencia, el Hadze encarna la tensión entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo espiritual, entre el castigo y la enseñanza. Su vuelo no solo anuncia peligro, sino que activa los mecanismos sociales que protegen, que educan, que recuerdan. Porque en cada historia donde el Hadze acecha, hay también una comunidad que resiste. Y así, su leyenda persiste. No como simple relato de horror, sino como espejo de la condición humana. Frágil ante lo desconocido, pero capaz de transformar el temor en rito y la oscuridad en sabiduría compartida. Recuerda, a veces la luz que brilla en la oscuridad no trae esperanza, sino hambre. La próxima vez que veas una luciérnaga en tu habitación, piensa 2 veces antes de dormir. El Hadze ya ha entrado. Recuerda que los habitantes de las sombras están más cerca de lo que crees.